¿Qué tal? Buenos días. En este domingo 6 de diciembre ya entramos en la recta final de este año, ya se fue prácticamente este año, amados, y aquí con el gusto de compartir la palabra de Dios. Es un gran privilegio el que me ha otorgado mi Dios de estar aquí parado frente a ustedes, pero también es una gran responsabilidad porque es bien importante que nada que escape de mi boca fuera a ser de mi cosecha, de mi persona. Que yo le pido mucho a Dios, bendito Padre, en esta mañana, yo te pido, Dios, que sea solamente tu preciosa palabra la que nos ministre, la que nos guíe, que sea tu Santo Espíritu, que sea el poderoso Espíritu que has depositado en mí, mi Dios, y que lo llevo con tanto honor, igual que todos ustedes, mis amados. Gracias, bendito Dios, y te damos a ti la honra y la gloria por los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, este mensaje lleva por título: todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Y quiero platicarles que hace muchos años tuve la oportunidad de hacer un viaje y visitar un castillo precioso. Un castillo en el cual había vivido un rey hacía muchos años y cuyas pinturas se encontraban en la pared en diferentes partes mientras hacíamos el recorrido. Para eso había un guía que nos venía dando la explicación, y en una de ellas se ve que una fiera ataca a este rey. Y entonces yo pensé en voz alta: ay, caray, qué triste historia. Fue el rey de cacería y lo atacó una fiera, era una especie, un felino, quizás era un tigre, no sé. Entonces yo pensé en voz alta: ay, qué triste historia. Pero el guía dijo: pues ni tan triste la historia, porque ese rey tenía a un fiel escudero que se aventó sobre esa fiera, sobre ese tigre, y lucharon cuerpo a cuerpo hasta lograr apartar a su rey de esa fiera, y logró con una atinada cuchillada quitarle la vida. Y entonces yo expresé: wow, qué buena noticia. Pero el guía me contestó de nuevo: pues ni tan buena, porque el súbdito no logró quitarlo del todo, y de una dentellada le quitó al rey el dedo meñique. Yo dije entonces: uy, qué mal. Pero nuevamente el guía me replicó: pues ni tanto, porque el rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar nada de agradecimiento por los esfuerzos de su siervo, llegando al palacio, lo encerró en el calabozo. Y entonces yo dije: bueno, ¿y eso qué tiene de bueno?, pregunté. Y el guía me explicó: ya lo verá. Cuando el rey se recuperó, salió nuevamente en otra cacería, y en esa ocasión fue capturado por una tribu de nativos que realizaba sacrificios humanos. Así que lo ataron, iniciaron un ritual para poderlo ofrendar a sus dioses, y estando frente al sacerdote de esa comarca, de esa tribu, lo examinó minuciosamente el sacerdote y dijo: este hombre no puede ser sacrificado, está defectuoso, le falta un dedo. Y entonces el rey fue liberado. Y yo dije: qué magnífica noticia. Y él contestó de nuevo: pues ni tanto, porque su súbdito seguía en el calabozo. Entonces opiné: pues qué terrible situación. Pues ni tanto, dijo él, porque cuando el rey volvió al palacio, avergonzado lo liberó y pidió que fuera a su presencia. Al verlo frente a él, se quebró en llanto, lo abrazó, le dijo que lo perdonara, y el siervo respondió: rey mío, solamente puedo decirte una cosa, que Dios es bueno, y que finalmente perder su dedo fue para su bien. Entonces el rey agregó: tú debiste haberme acompañado en lugar de dejarte preso mientras yo me iba a esa cacería. Y él dijo: gracias a Dios que no fue así, contestó el súbdito, porque de haber acompañado a su majestad,
al que hubieran sacrificado hubiera sido a mí. Entonces, amados, yo les quiero decir que hay veces que tenemos la sensación que todas las cosas nos salen mal. Pero si nosotros nos ponemos a reflexionar que Dios tiene un plan, vamos a ver que esas cosas que aparentemente eran para mal, al final se convierten para nuestro bien. ¿Cuántas veces no hemos salido a un viaje y nos enojamos y nos desesperamos y empezamos a dar voces al cielo y decir, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Dios? Pero Dios no se equivoca. Tú no sabes si te libró de un peligro, tú no sabes si el hecho de que tú no hubieras ido fue para que te quedaras y recibieras una mejor noticia. Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Dios no se equivoca. Por lo tanto, mis hermanos, tengan presente una cosa. Todo lo que Dios hace, todo es perfecto. Él nunca se equivoca. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y eso me recuerda la vida de Moisés, uno de los grandes de la fe. ¿Se acuerdan que hemos leído Hebreos? ¿Se acuerdan que hemos visto los héroes de la fe en el capítulo 11? Pues bien, vamos a leer un poquito de Moisés en Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 1. ¿Me pueden acompañar, por favor? Éxodo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 22. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas de la descendencia de Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo, mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían que los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden, echad al río a todo hijo que nazca, y preservar la vida de toda hija. Y entonces, aquí después de ver esta historia, nosotros podemos ver qué es lo que sigue. Y era el tiempo en que Moisés iba a nacer, y Faraón mandó matar a todos los niños. ¡Qué mala noticia! Pues
Pues ni tanto, porque cuando la madre de Moisés dio a luz a su hijo, vio que era hermoso y entonces lo preservó y lo escondió en su casa durante 3 meses. ¡Wow! Pues qué buena noticia. Pues su mamá pudo esconder a su hijo y así evitó que lo mataran. Pues ni tanto. No pudo evitar que durante esos 3 meses tuviera visitas continuamente de los guardias de Faraón y ella se estresaba muchísimo. Entonces ya no lo pudo ocultar más tiempo, tomó una canasta, la calafateó perfectamente con asfalto y brea y colocó ahí al niño y lo puso a la deriva en el río Nilo. Lo abandonó entonces en el río. Híjole, qué mala noticia. Pues ni tanto, porque una hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué era lo que acontecía. Entonces la hija de Faraón descendió a lavarse al río y vio ella la canasta y vio que adentro de la canasta había un niño y mandó que destaparan esa canasta y vio que era un niño hebreo. Dijo, ay, pobrecito. Y entonces se acercó la niña que había estado siguiendo con la vista el trayecto de esta navecita, de esta cunita, y se acercó con la hija de Faraón y le dijo, ¿quiere que le consiga una nodriza del pueblo hebreo? Y dijo ella, sí, por favor, tráeme ahí, ¿sabes? Le voy a pagar para que ella lo críe. Entonces la niña, apurándose, fue corriendo por la madre de Moisés. Y entonces se presentó delante de la hija de Faraón y le dijo que ella iba a ser la nodriza. Entonces la hija de Faraón entregó al niño sin saber que ella la madre y entonces ella fue la que crió a su propio hijo. Y entonces fue formado como un egipcio. Después de que todo este tiempo pasó, de que fue criado y entregado posteriormente a la hija de Faraón nuevamente, él se crió, él creció y fue formado como un príncipe. Entonces, todo este tiempo que él permaneció, todo el tiempo que permaneció Moisés en palacio, pues fue instruido en las artes, fue instruido como un príncipe con la educación propia de ese lugar, artes de todo tipo, artes de guerra, artes plásticas, pintura, cerámica, cómo conducirse, pero sobre todo adquirió una cosa, adquirió la mentalidad de palacio, la mentalidad del reino. Un día Moisés vio que estaban maltratando a un hebreo, precisamente un guardia egipcio. Y entonces él, indignado, se levantó y se fue sobre el egipcio y lo mató. Entonces tuvo que huir de palacio. Y entonces aquí durante este tiempo empieza un nuevo aprendizaje. El primer aprendizaje que tuvo en el palacio fueron 40 años, sus primeros 40 años de vida. A partir de la siguiente etapa de su vida, que fueron otros 40 años, él se encontró a la que sería más tarde a su esposa, a la hija de un señor llamado Jetro. Se casó con ella e hizo una vida muy sencilla. Él tenía que pastorear, tenía que llevar ovejas, tenía que hacer, pero en este lugar se tuvo que enfrentar a varias situaciones. Se tuvo que enfrentar primeramente a la soledad, se tuvo que enfrentar a la angustia, se tuvo que enfrentar a muchas situaciones adversas que él no conocía. Y precisamente en el desierto, donde él estaba teniendo todas estas circunstancias adversas, fue que él pudo forjar su carácter. O mejor dicho, Dios forjó su carácter. Pero aquí hay una cosa bien interesante. Él ya traía la mentalidad del reino. Entonces, cuando él se tiene que presentar a la soledad, cuando se tiene que presentar a la frustración, o mejor dicho, se le presenta a la oscuridad, se le presentan todas estas situaciones, él con esta mentalidad puede afrontar sin ningún problema y pasar satisfactoriamente la prueba. Por eso es que el Señor no dejó que Moisés creciera con mentalidad de esclavo,
sino con mentalidad de reino. Por eso lo llevó al palacio, para aprender cómo vive un rey y fuera instruido de esta manera. Porque una mentalidad de reino y no de esclavo puede luchar contra la mentalidad de esclavitud de toda una nación. Y esa era la tarea que Dios le había reservado a Moisés. Entonces, este primer periodo de su vida terminó cuando tuvo que huir al desierto. Entonces, fíjate cómo el Señor durante 40 años lo prepara como príncipe. Y después hay una muerte. Él tenía esa necesidad de ver que no se oprimieran a la gente más necesitada, y entonces se va contra el guardia y le da muerte, y entonces cuando tiene que huir. Nosotros podríamos decir, ¡ay, qué mal! Pues ni tanto, porque esto fue la oportunidad de sacarlo de Faraón y tener una óptica diferente, de estar ahora con la gente a la que él pertenecía. Entonces, todo esto lo hace Dios con un propósito. Amado, amada, cuando a ti te pasa una circunstancia, primeramente tienes que alzar los ojos. Antes de ponerte desesperado o desesperada, tienes que alzarle los ojos a Dios y decirle: Dios, yo sé que tú tienes un plan, yo sé que esto no es fortuito, yo sé que esto no es un asunto del azar, yo sé que tú tienes un plan. De pronto mi visión es corta, Dios. Yo te quiero pedir que me señales cuál es el propósito, qué es lo que debo de aprender, porque sé que si tú me has puesto en esta circunstancia y yo soy tu hijo y yo sé que tú no me soltarás de tu diestra poderosa, entonces yo sé que todo está en control tuyo. Así que, mi Dios, pues tú dime, ¿qué hacemos? Y esto fue precisamente lo que hizo con Moisés. Primeramente lo educó en la escuela del palacio y después lo educó en la escuela del desierto. Amado, amada, ¿estás caminando en el desierto en este momento? ¿Estás viendo como que todo te sale mal? ¿Estás viendo como que no sales todavía de una circunstancia adversa y entras en otra? ¿Estás sintiendo que estás en soledad? ¿Estás sintiendo que estás en angustia? ¿O en algún fracaso? ¿O te sientes víctima de persecución? ¿Sientes que hay murmuración de otros? Bueno, pues entonces, fíjate qué mensaje tan poderoso el de esta mañana, porque uno de los siervos favoritos de Dios era Moisés. Y entonces, cuando le dan este trato a Moisés, no es para que se ponga a llorar, no es para que se ponga a reclamar, no es para que se sienta como el más despreciable de la tierra. No, él se sobrepone y después hace cosas maravillosas. Y ya veremos. Entonces, en la escuela del desierto es donde él te enseña, donde él forja tu carácter. Moisés podía tener una gran mentalidad, pero si su carácter era débil, no podía ser usado con el propósito que Dios había planeado para él. Entonces, amado, amada, si tú ya estás formado en la escuela, si ya estás formado en la escuela dominical de tu iglesia, si has estado con tu pastor y has estado recibiendo instrucción, si has estado recibiendo instrucción también de tu líder, de tus líderes, pero no tienes carácter, entonces lo más probable es que cuando tengas una adversidad delante de ti, no sepas cómo resolverla. A lo mejor te pongas a llorar, a lo mejor te pongas a blasfemar, a lo mejor te pongas a decir cosas o a culpar a otros. Por eso es necesario que se te vaya forjando, que se te vaya limando, que el alfarero que es Dios te vaya dando la forma. Y si ve alguna impureza, de pronto no te vayas a sentir angustiado si te empieza otra vez a aplastar y te deja como una bolita de masa, otra vez te coloca sobre el torno, otra vez empieza a darle vueltas para poder hacer de ti una obra maravillosa. ¿Duele? Claro, claro, el que te apachurre, el que te quite las asperezas, claro que duele. Pero el propósito de Dios es dejarte perfecto, formar un carácter perfecto en tu vida.
así como lo hizo con Moisés. En la escuela de palacio le esperaba un cetro como príncipe, pero en la escuela del desierto le fue entregada una vara. Esto tiene una gran enseñanza espiritual. La vara es autoridad. Por eso Dios le dijo a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Esto lo podemos leer en Éxodo 15, versículo 14. Con la vara hizo partir en dos el mar Rojo, y también hizo brotar agua de la peña. Y eso le sirvió para llevar a toda una nación adelante. ¿Sabes? Se calcula que esta nación era aproximadamente de unas 3 millones de personas. No nos dan exactamente los datos precisos, pero sí habla de un número de varones. Si este número de varones le colocamos un número de mujeres, pues entonces ya nos da el doble. Y si algunos de ellos sabemos que estaban casados y sabemos que podrían tener descendencia, entonces nosotros creemos que deben de ser alrededor de unas 3 millones de personas. Y ni más ni menos es lo que Dios le deja como responsabilidad a Moisés para que lo guíe durante el desierto. Entonces, amado, amada, estoy seguro que tú has pasado por circunstancias muy adversas durante tu vida, pero si tú te das cuenta, tienes responsabilidades atrás de ti. Si tú eres un padre de familia, seguramente tienes a una esposa y tienes a tus hijos detrás de ti. Tú sabes perfectamente que a veces se cierran oportunidades en el trabajo, que a veces inclusive hasta hay listas de recorte, pero yo te voy a decir una cosa: Dios está a cargo. Simplemente pregúntale: Dios, ¿qué vamos a aprender de esta situación? Tú dime, si tú eres la madre de familia, ahora hay familias que se constituyen de maneras diferentes. En algunas familias el líder, el jefe, es el padre. En algunas otras familias es la mamá por falta del padre. En algunas puede ser la abuela, en algunas la tía. Y así hay diferentes familias. Y si tú eres el representante o la representante de la familia, quiero decirte que Dios está a cargo, que no tienes por qué sentirte mal. Él tiene la última palabra, y aunque a veces estemos frente a una adversidad, sábete de una vez por todas que el propósito de Dios es hacerte perfecto, es hacerte perfecta. Y esto de perfecto, perfecta es llegar a la madurez. Así que, amado, amada, Dios está a cargo. Dios no se ha olvidado de nosotros un solo instante. Él vigila tu casa de día y de noche. Y cualquier cosa que tú sientas que se salió de control, no. Él te está dando la oportunidad que se forje tu carácter para que puedas resolver todas esas vicisitudes. Ahora déjame decirte, Moisés obedeció el llamado de Dios para realizar uno de los trabajos más impresionantes: ser el líder que guiaría a toda una nación desde Egipto hasta la tierra prometida. Y quiero decirte que lo hizo perfectamente bien. Salvó una situación que no le permitió llegar a la tierra prometida. Toda esa obediencia que él hizo, pie puntillas, que lo hizo cabalmente, se vio empañada porque ya eran muchos los reclamos del pueblo y le decían que para qué habían sacado al pueblo de Egipto, que seguramente Dios quería verlos que se murieran en el desierto, y le venían con cada clase de reclamos. Y entonces Dios le dice que vaya a una peña para que les pudiera dar agua. Y le dijo: háblale a la peña, háblale bondadosamente a la peña. Pero entre los reclamos y todo, perdió el control Moisés, como un ser humano como que era, y agarró su vara y ¡pum!, golpeó la peña. Hizo berrinche, hizo desobediencia.
Y eso le costó solamente subir al monte y ver de lejos la tierra prometida. Amado, no hagamos berrinche, no nos confundamos. Te prometo que si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Grandes propósitos habrá en tu vida, varón. Grandes propósitos hay también en la tuya, mujer. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Pero quiero decirte que el pueblo de Dios era un contingente muy grande, 3 millones de personas, y lo sacó de una vida de esclavitud para proporcionarles a través de la guianza que previamente le dio Dios a Moisés. Esa guianza que llevó al pueblo era para darles libertad, era para darles la tierra donde fluía leche y miel. Fue un líder que guió a toda una nación al encuentro de la promesa de Dios. Si tú eres un líder, si no de una familia, sino de trabajadores, si eres un líder de un grupo de vecinos, si eres un líder, trata de escuchar la palabra de Dios. No tomes decisiones arrebatadas. Y si de repente ves que se presentan adversidades, pregúntale a Dios, ¿qué vamos a sacar de eso? ¿Cuál es el propósito que está poniendo en tu vida? Dios también nos sacó a nosotros de Egipto, es decir, del mundo. Cuando nosotros andábamos en el mundo, cuando todavía no conocíamos a Jesús, cuando todavía no teníamos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, andábamos sin rumbo, andábamos sin dirección, andábamos dando palos de ciego, no sabíamos para dónde caminar. Amado, hoy Dios nos ha traído a la tierra prometida. Hoy Dios ha dado lo más valioso de Él, a su Espíritu, para que te guíe. Y nuevamente te digo, aviva tus ojos espirituales. Pídele a Dios que también tus oídos espirituales y cada uno de tus sentidos para escuchar cuál es el propósito, cuál es la guianza, por dónde debes de caminar. Quizás en este momento tú estés librando una batalla muy fuerte en tu vida. Tal vez tú te sientas que vas en el desierto. Tal vez sea que tenías que ir en ese desierto 7 o 15 días y ya ha pasado un año. Amado, estos hombres, estas mujeres deambularon por el desierto 40 años. Dios tiene un propósito. Dios le dio su propósito a Moisés a la edad de 80 años. Muchas veces nosotros decimos, pero es mucho tiempo. Comparado con la eternidad que vas a estar con Dios día y noche, no es nada, amado. Nos conviene ser obedientes, nos conviene ser prudentes, pero ante todo, escuchar la voz de Dios. Y yo te aseguro que si tú llegas al final, el Señor te va a dar tu vara, que es signo de autoridad, y te va a decir, bravo, buen siervo y fiel. Amado, amada, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro delante de todos ustedes y que los guíe por sendas de paz y de justicia. Que Dios los bendiga.